En este video analizaremos la función promedio.si y tocaremos los siguientes puntos: definición, argumentos de la función y ejemplos diversos sobre su uso. La función promedio.si devuelve el promedio, o también llamada media aritmética, de todas las celdas de un rango que cumplen con un criterio o condición determinado. ¿Cuál es la sintaxis de la función? Básicamente tiene tres argumentos: el rango, donde se va a realizar la búsqueda de un determinado criterio; el criterio propiamente en sí; y el rango que se desea promediar. Entonces decimos, rango es la celda o celdas en donde se aplicará el criterio de selección. Criterio es el criterio en forma de número, de expresión formulística, puede ser una referencia de celda o puede ser un texto, que determina las celdas cuyo promedio se va a obtener. Se pueden expresar de diferentes maneras, como número entre comillas, un símbolo de comparación asociado a un número, un texto o inclusive hacer referencia a una celda. El rango promedio es el conjunto de celdas de las que se va a obtener el promedio. Si se omite este tercer argumento, la computadora utiliza el primer argumento para hacer el cálculo del promedio. Algunas observaciones interesantes. No se tienen en cuenta las celdas del rango que contienen verdaderos y falsos. Estamos hablando de el primer argumento de la función. Si en el primer argumento de la función, que es el rango donde se va a realizar la búsqueda, hay celdas de tipo lógico, estas celdas no serán tomadas en cuenta para el análisis. Si una celda en el rango promedio, o sea, el tercer argumento de la función, es una celda vacía, la función promedio o promedio.si la omite. Si el rango promedio, que es el tercer argumento de la función, es un valor de texto o en blanco, la función promedio.si devuelve un mensaje de error, división entre cero. División entre cero indica no tengo datos para poder calcular el promedio. Si una celda de criterio está vacía, promedio.si la trata como si tuviese el valor de 0. Si no hay celdas en el rango que cumplan con las condiciones dadas por el criterio, la función promedio.si devuelve un valor de división entre 0. Veamos algunos ejemplos para aclarar estos conceptos. En el ejemplo 1 nos piden hallar la edad promedio de los gatos. Lo primero que vamos a hacer es darle nombre a las dos columnas para sobre eso poder trabajar nuestro proceso. Marcamos las dos columnas incluyendo la línea de los títulos y escojo en el menú superior la opción de fórmulas. Entramos por la opción que dice crear desde la selección y nos aseguramos que solamente se encuentra marcada la opción de fila superior. Si estuviese marcada la opción de columna izquierda, la desmarcamos. Damos a aceptar. Ya están creados los nombres y por tanto podemos pasar a escribir nuestra función. Ponemos igual promedio.si, abrimos paréntesis, primer argumento, el rango que voy a tomar en cuenta, el rango que se llama animal, coma, comilla, ¿qué voy a buscar en ese rango? La palabra gato, como es un texto, va entre comillas, coma, ¿qué rango es el que quiero promediar? El rango de edad. Damos enter. La computadora nos dice que el promedio de las edades de los gatos es 4. Pasemos ahora al ejemplo 2. En el ejemplo 2 nos piden hallar el promedio de los datos que son mayores a 10. Decimos igual promedio.si. Abrimos paréntesis, marcamos el rango. En este caso, por ejemplo, he escogido no dar nombre al rango
Y eso queda para libertad de cada uno de los usuarios, coma, abrimos comillas, ponemos mayor que 10. Cerramos comillas. Y como el tercer argumento debería ser el mismo rango que especifiqué como primer argumento, ya no es necesario ponerlo. Solamente cerramos paréntesis y damos Enter. Ya tenemos el promedio de aquellos números que son mayores a 10. Vámonos al ejemplo 3. Acá nos piden para aquellos datos que son menores a 15, hallar el promedio de sus resultados. Pero acá notamos que los resultados son valores de tipo lógico. Por tanto, la función promedio.si no debería poder funcionar. Vamos a probar que esto se está cumpliendo. Marcamos la tabla completa, incluyendo la línea de los títulos. Entramos por la opción de fórmula y escogemos la opción que es crear desde la selección. Marcamos solamente la opción de fila superior, damos a aceptar, nos ubicamos en la celda donde queremos que aparezca nuestra respuesta y ponemos igual promedio.si. Abrimos paréntesis. Primer argumento, la columna número, coma. Segundo argumento, tiene que ser menor de 15. Obviamente puesto también entre comillas, coma. Tercer argumento, resultado. Pero como resultado tiene todas sus celdas de tipo lógico, la función promedio.si no va a poder calcularlo. Por eso es que devuelve división entre 0. En el ejemplo 4 nos dicen hallar la cantidad promedio de aquellas frutas que comienzan con la letra P. Entonces, lo que ya nosotros sabemos, primero marcamos la tabla. Una vez que marcamos la tabla, entramos por fórmulas, escogemos quedar desde la selección. Solamente me aseguro que se encuentre marcada la opción de fila superior. Si apareciera la opción de columna izquierda, ya sabemos que tenemos que desmarcarla. Damos a aceptar. Nos ubicamos en la celda donde debe de aparecer nuestra respuesta y comenzamos a escribir igual promedio.si. Abrimos paréntesis, ponemos fruta, coma, y para indicar aquellas frutas que comienzan con la letra P, abrimos comillas y ponemos P asterisco y cerramos comillas. El asterisco es un comodín que lo que hace es reemplazar un conjunto de caracteres al momento de realizar una consulta en nuestra hoja de cálculo. Por tanto, al momento de poner P asterisco, le estoy diciendo a la computadora que la primera letra del texto debe ser una P, pero el resto de las letras puede ser cualquier combinación de letras. Por eso es que colocamos el asterisco para indicar dicho efecto. Coma, el tercer argumento es lo que queremos promediar. Cantidad. Cerramos paréntesis, damos Enter y ahí tenemos el promedio que necesitamos.